tardes a todos, bienvenidos a esta charla. Tenemos hoy la oportunidad de tener aquí con nosotros a Adrián García Chaparro, campeón del mundo de oratoria en el año 2024, aunque yo sé que él ahora se va a presentar porque he bichado un poco su presentación. Sí, adelantaros que, bueno, ya sabéis que es campeón del mundo de oratoria. Vosotros los de primero tenéis una oportunidad maravillosa, sobre todo que vais a tener que examinaros en cuanto a esto en algunos meses. Tercero tiene liderazgo, por lo tanto también es un buen líder, sabe hablar bien. Entonces ya tenéis vuestros cuestionarios, cada clase ha recibido un cuestionario, tenéis que rellenarlo, recuerdo siempre que lo tenéis que entregar al final. Aprovechar al máximo, hacerle todas las preguntas que queráis, sacarle todo el jugo porque ha venido para eso, así que le damos la bienvenida y cuando quiera, Alberto. Mil gracias. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Agradecer la invitación. No sabía cómo llamarlo, lo he llamado la comunicación efectiva, porque yo siempre digo que voy a la charla un poco a hablar de mi libro, básicamente. Y encima aquí tengo ahí los de tercero, tenemos los de primero, vosotros de liderazgo, ¿no? Menos mal que me he acercado a veros las caras, más o menos. Y vosotros encima tenéis un cuestionario sobre cosas que tengo que contar, claro. Si alguna no la cuento, tú eres el responsable. Si alguna cosa no la digo, tú eres el responsable de decirme que la tengo que comentar. Primero me voy a presentar un poco con más detalle. Yo estudié Derecho y Relaciones Internacionales, utilizo el pasado, pese a que yo tengo 23 años, soy muy joven. Me conservo muy mal, ya lo sé. Y eso que me he afeitado y tal, me conservo muy mal y el traje me suma como 5 o 6, pero... Y Hacienda me ha sumado como 10, pero yo me gradué el año pasado en Derecho y Relaciones Internacionales, pero sí que es cierto que he aprovechado desde muy joven, más de lo que creo que soy, para compaginar estudios y trabajo. Yo empecé a trabajar en primero de carrera porque se me presentó la posibilidad de trabajar con una empresa especializada en formación en colegios dando clase de debate, que era lo que yo comencé a hacer en el colegio. Yo empecé a debatir en el colegio, yo soy malagueño, así que empecé aquí debatiendo, soy de Rincón, y tuvimos la suerte de ser campeones de España a nivel escolar. Y luego cuando fui a la universidad, evidentemente no lo dejé, seguí debatiendo y eso al final me hizo pues desarrollar mis habilidades como como debatiente, pero sobre todo como profesional y también como persona. Quizá lo más relevante de todo, aparte de que me especialicé en discurso político y por ello fui asesor de comunicación en el Senado de España, me contrataron como asesor de comunicación en el Senado, evidentemente era difícil compaginarlo con la universidad, pero fue un reto importante asesorando a políticos, algo que bueno, me llevo conmigo y sigo haciendo, y la cosa quizá más relevante es que fui campeón del mundo de oratoria en Buenos Aires, que fue un poco la guinda del pastel. Antes de que alguno me lo pregunte, fue el campeonato del mundo de oratoria en español. ¿Vale? Yo no competí contra uno de Madagascar y uno de, yo qué sé, de Australia. Bueno, porque habría que buscar el idioma común y yo sé inglés, pero tanto como uno de Australia, está claro que no. Entonces debatimos en español. Fui campeón de oratoria en español y también he sido campeón nacional a nivel universitario bastantes ocasiones. Luego monté mi propia empresa, que se llama Comunícate, y ahora me dedico básicamente a estudiar el máster de abogacía, o sea que yo también soy alumno, ¿vale? Estudio el máster de abogacía y paralelamente trabajo todo el rato, mucho. Consiguió sacar el hueco para venir aquí, aunque llevamos intentándolo desde el año pasado, o sea que ha sido complejo, pero aquí estoy muy contento y espero que aprendáis aunque sea algo. Si luego tenéis alguna duda más, me la preguntáis. Aquí vamos a intentar hacer un poco un mix, una conjunción entre lo que es ser un buen orador y luego que saquéis ideas para lo que es ser un buen líder. Como ya comentaba Abraham, es fundamental ser un buen orador para ser un buen líder. O sea, yo creo que es imposible ser un buen líder empresarial, personal, familiar o lo que sea, si no eres una persona que tiene conocimiento de la oratoria. Siempre digo lo mismo también en las formaciones. Yo no pretendo que vosotros salgáis de aquí en una hora que va a durar la charla, prometo que no me voy a extender más de las 5:30, eso es imposible que suceda. No vas a salir de la charla, lo siento mucho, siendo Barack Obama o aprendiendo a hablar como si fuera increíble. Si queréis hacer eso, pues os dejaré al final todo mi contacto, me contratáis y todo eso y lo tratamos. Pero no voy a ser capaz de transmitiros en una hora todas las herramientas necesarias para ser un grandísimos oradores, pero sí que intento siempre trasladaros
bloques de información, información que a alguno que hablará fatal le servirá todo y otro que ya hablará bien le servirá, bueno, pues quizá un par de cosas. Yo me voy contento con todo ello. No es tampoco una ponencia, es decir, si aquellos que están allí en el fondo norte, allí tienen una pregunta y me levantan la mano, yo ahí pues diré, dime. Y si tú también tienes, es que tú me vas a odiar, porque encima te tengo aquí al lado. Es que los que de primera fila es esto, ¿no? Si tienes cualquier duda, pues tú me levantas la mano y yo te la respondo. Y si no hay ninguna, asumiré que lo explico muy bien. Y si hay muchas, asumiré que también lo explico bien y por tanto tenéis más dudas. Así que sea lo que sea. ¿Qué vamos a ver? 4 consejos útiles. He seleccionado estas 4 ideas para ver. Primero, bueno, aquí se me ha rayado la presentación. Esto está muy mal. Primero, decide qué defiendes. 4, 2, adáptate a todo. 3, diseña tu discurso. 4, controla tu cuerpo. Vamos a ver, por tanto, primero, una selección de ideas, cómo vosotros tenéis que seleccionar las ideas que vais a trasladar en vuestro discurso, en vuestra solicitud de inversión o lo que sea. Segundo, la palabra adaptación. Vamos a desgranar lo que es adaptarse, cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que sentarnos delante de la situación y analizar qué es lo que vamos a tener delante. Tercero, cómo yo tengo el papel delante mío, tengo el Word abierto y me tengo que enfrentar al discurso para redactarlo. Y 4, control de mi cuerpo en cuanto a comunicación no verbal. ¿Vale? No te voy a enseñar si respondo y te pregunto y miras para arriba que estás mintiendo, ¿vale? Lo siento, no te voy a enseñar eso, no soy del CSI, pero alguna cosa quizá útil te pueda transmitir. Antes de nada, vamos a hacer una breve introducción. Análisis de la situación, elementos previos. Primero de todo, comunicar es básico. Aquí, ¿qué es lo que estudiáis vosotros? ADE. Vale, cuando vengo a ADE es fácil. Pero cuando voy a una ingeniería a dar una formación o voy a una empresa de ciberseguridad, hay algunos de los ingenieros que les doy la formación que, claro, se quedan un poco así como... Claro, dije, yo es que soy ingeniero, tío. Yo es que programo. Mi hermano es experto en IA, o sea que... Claro, yo no hablo. Yo fui a una formación en Valencia, en una universidad, y eran de una empresa que estaba seleccionando gente, eran de ciberseguridad, y una chica de allí que estudiaba física, le pregunté, bueno, ¿tú qué esperas de esta formación? Y me dijo, yo de verdad que nada. No, ella quería escribir con el ordenador y hablar con él. Y me dijo, yo de verdad que yo espero a cosas que me salgan del ordenador, no voy a hablar con nadie. No sé cómo le va en la empresa a la chica, la verdad, no lo sé, pero esto es un caso, evidentemente, completamente alejado de la realidad. La verdad del mundo profesional es que todo el mundo necesita ser, oye, no un grandísimo orador, pero sí una persona medianamente competente para una entrevista de trabajo. Seas abogado, seas administrativo, seas lo que seas, vas a necesitarlo. Pero no solamente eso, sino a nivel personal. Oye, a mí me da mucha pena que haya gente que todavía vaya a dar una exposición en clase o vaya a tener una conversación difícil y vaya con la mano temblando. O sea, a nivel personal también nos ayuda, ganas confianza. Yo no diré que me he convertido en una persona con muchísima confianza gracias a que hable bien en público, pero evidentemente es un factor fundamental. No es lo único que haces, pero si tú consigues tener, digamos, paz mental contigo mismo cuando te pones delante de un público, ayuda. Entonces, comunicar va a ser básico. Para vosotros, hagáis lo que hagáis, sois de administración y dirección de empresas, y los que son de mi carrera, que son de derecho, yo digo lo mismo. Para el ingeniero, mira, será la leche, porque si encima de saber programar y tal, eres buen comunicador, es que ya, claro, vas a ser una máquina. Pero el problema de vosotros es que condición necesaria, o sea, es condición necesaria. Si vosotros no sabéis comunicar, os habéis equivocado de carrera. Lo digo así con cariño. Entonces, por eso hay que aprender, estáis a tiempo todavía. Vosotros ya vais tardecillo, ¿eh? Tercero ya. Pero bueno, hay tiempo todavía, hay tiempo. Entonces, para vosotros es condición necesaria. Igual que si estuviera dándole una charla a abogados o a estudiantes de derecho, les diría, oye, es condición necesaria para vosotros saber comunicar. Por eso os animo a no solamente quedaros con esto, sino seguir preguntando, seguir buscando y seguir informándoos. Segundo de todo, comunicación a sujetos. ¿Qué me refiero con comunicación a sujetos? Nunca se puede perder de vista el hecho de que estamos comunicando a personas. Salvo el caso de la chica esta de física, que se pensaba que solamente comunicaba con Python, la gente comunica a personas. Eso es relevante porque cuando ahora hablemos del mensaje que vas a seleccionar y ahora hablemos de cómo te tienes que adaptar al discurso, al contexto, a las personas, vamos a hacerlo en función de quién nos está escuchando. Tercero, diferencia ad intra y ad extra. Siempre meto así palabrillas que quedan guay, como de que demuestran que he estudiado. Ad intra, ad extra. Vamos a analizar a ti como oradora, qué es lo que tienes que hacer sobre ti, un trabajo sobre ti,
Y luego adextra, es decir, qué cosas te rodean, qué cosas van hacia afuera, ¿no? El contexto, el momento en el que estamos. Entonces siempre vamos a diferenciar entre el orador como tal y luego la exposición del orador. Y luego el cuarto y el quinto lo voy a juntar. Menos es más. Síntesis versus simplicidad. ¿Qué diferencia hay entre síntesis y simplicidad? ¿Qué diferencia hay? Síntesis es un pequeño resumen, ¿no? Y la simplicidad, cosa simple. No me ha gustado la definición, porque has repetido la palabra, pero entiendo tu idea. Tú te refieres, a ver si estoy... Tú te refieres a que, claro, lo simple es básico, ¿no? Es básico, es como poco importante, pero la síntesis es concentrar mucha información en poca cosa. El 5 va con el 4, por eso lo has dicho. Claro, yo lo he concentrado. Lo he juntado. Con síntesis. Muy bien, me gusta eso. Efectivamente, yo lo he juntado porque se puede sintetizar en uno, pero yo erróneamente he puesto 2 puntos, porque quedaba mejor poner 5 que 4. Por eso lo he puesto. Es mejor siempre sintetizar. Hay que sintetizar. Yo no os estoy diciendo que tengáis que ser simples en vuestras explicaciones. No os estoy diciendo que tengáis que decir cosas que no importen, pero sí os estoy diciendo que hay que sintetizar. Si en vez de 6 ideas puedes resumirla en 2, mejor. Si puedes decirle al inversor que tenéis delante 2 razones por las cuales debe invertir en vuestra empresa y no 4, mejor. Oye, que tú necesitas 4, porque tú son 4 y tú son 4. Tío, pues son 4, no pasa nada. Pero eso de meto 6 razones porque seguro que 6 es mejor que 2, no es cierto. Yo vengo del mundo del debate y una de las grandes preguntas es, porque lo típico es llevar 3 argumentos, una de las grandes típicas preguntas es, tengo 2 argumentos buenos y uno que es un poquito regular. ¿Qué hago? ¿Llevo 3 por llevar 3 o llevo 2 solo? Siempre llevas 2. Siempre menos, pero bien explicado lo que digas. Más cosas que vemos. Estos son los pilares de la retórica. Esto no me lo he inventado yo, esto viene de la antigua Grecia, tal. Aquí hubo gente pensando. Y aquí tenemos 3 elementos fundamentales, 3 bloques que nos definen como oradores. Logos es la lógica, lo que sabemos, el contenido, el razonamiento, la argumentación. Básicamente si has estudiado o no has estudiado. ¿Vale? Si yo te sacara aquí a hablar de la Segunda Guerra Mundial y tú imagínate que eres un loco, un forofo de la Segunda Guerra Mundial y sales aquí y conoces perfectamente lo que has hablado. Ethos es la credibilidad que tú tienes. Tú, en este caso, ¿qué credibilidad tendrías tú hablando sobre la Segunda Guerra Mundial? Pues sé quién gana. ¿Sabes quién gana? Depende de la confianza que le dé, ¿no? Eso es distinto ya. Esto es solo la credibilidad. A ver, ¿yo cuánta credibilidad tengo en oratoria, al menos? Algo alta, o por lo menos aquí alta, claro. Y el que descubra la cura contra el cáncer, ¿qué credibilidad tendrá en oncología? Hombre, la máxima que se puede, ¿no? Esto, nosotros, sobre todo los que somos jóvenes, nos lo tenemos que ir trabajando. La credibilidad que tenemos, nos la vamos trabajando. Si a ti un inversor te confía, me lo invento, un X, tú tienes que ir trabajando esa credibilidad también para que te dé X más 1, X más 10. Entonces, esa credibilidad te la vas ganando también en el momento como orador. Tú te vas desarrollando. Si tú acabas de empezar en el mundo del debate, pues claro, ¿a ti quién te va a hacer caso si hace una refutación y choca con una refutación mía o de un compañero mío de mi equipo? Si es la misma idea, le van a hacer más caso a él. ¿Por qué la credibilidad? Tiene credibilidad como orador. Pero no solamente eso, como bien decías. Hay un elemento fundamental que es el pathos. El pathos es la emoción que le metemos a las cosas, la pasión que le metemos a las cosas. Esto es fundamental. Aquí lo típico, ¿no? Seguro que el típico vídeo de TikTok de la emoción, la pasión es multiplicadora, ¿no? Pues aquí, yo qué sé, esto se sumaría y esto multiplicaría. Bueno, hasta cierto punto es cierto un poco. O sea, esto es fundamental, esto es básico, la pasión. ¿Por qué? Porque es muy común el escenario que os voy a enseñar ahora. Bueno, este sería el ejemplo perfecto, ¿no? ¿Sabes? Todo lo que se puede saber del tema, tienes una credibilidad altísima y encima eres un tío ahí que le pone emoción, o sea, es el escenario perfecto. Este sería el escenario catedrático de universidad, ¿vale? Catedrático de universidad, es decir, sabe muchísimo del tema, es un catedrático de Derecho Constitucional perfecto, tiene mucha credibilidad en Derecho Constitucional porque si no, no sería catedrático. Ahora bien, se sienta ahí, se lee su PowerPoint y da una pereza absoluta escucharle. Ese sería este escenario. Este es generalmente el escenario que nosotros tenemos. Debemos haber aprendido mucho del tema, tenemos una credibilidad que nos vamos ganando poco a poco, pero siempre podremos ponerle emoción, siempre podremos ponerle pasión. Eso es algo fundamental que tenéis que tener en cuenta. Yo sé, y me acabo de graduar, que en la carrera vais a tener cosas, bueno, pues que digamos no te ilusionan todo lo que te gustaría, pero de verdad, si aún así tratáis de sacarle lo bueno que tenga o tratáis de exprimir
algún consejo, alguna utilidad y le intentáis poner pasión, os prometo que el desempeño en ese discurso, en esa exposición va a ser bastante mayor. Una cosa son los pilares de la retórica y luego son los elementos de la oratoria, que esto sí que me lo he inventado yo, esto no viene en Google, no lo busquéis. Estos son los 3 elementos que yo he seleccionado que son importantes y los elementos son 3 palabras básicamente: convencer, adaptar y practicar, que ahí sobra la tilde. Y con esto me sirve para los 4 consejos que os he dado. Primero de todo, decide qué defiendes. Aquí me refiero al concepto de mensaje. ¿Tú qué crees que es el mensaje? ¿Tu nombre cuál es? Guille, Guille. Guille, ¿tú qué crees que es el mensaje? pues lo que va a transmitir, tipo, de lo que va a hablar. Muy importante eso, ¿eh? Pero es que hay gente que no lo tiene claro. ¿Tú cuál crees que es el mensaje tuyo cuando vas a una entrevista de trabajo? ¿Qué mensaje tiene que, digamos que, inocularse en la cabeza de la persona que te está entrevistando? Pues tu currículum y lo que sabes hacer. Tu mensaje es: Venderte. contrátame. Bueno, sí. Soy el candidato perfecto para el puesto. Y si tú fueras un político, enhorabuena, eres candidato a la Junta de Andalucía, te felicito. Bueno. Oye, ha sido... ¿Cuál es tu mensaje? ¿El mensaje cuál es cuando vas a un meeting? ¿Cuál es? Es muy fácil. Que me vote. Vótame, claro, eso es muy sencillo, ¿no? Pero cuando vas a una ronda de inversión o cuando vas a pedirle inversión a alguien, ¿cuál es tu mensaje? Invierte en mi empresa, ¿no? Entonces, en este caso es sencillo. Pero cuando vosotros os enfrentéis a una presentación, a una exposición o a un discurso, lo primero será elegir el mensaje. Si yo te dijera a ti que tienes que seleccionar, a ti, te he pillado, lo sé, te he pillado ahí leyendo y te he fastidiado. Si yo te pidiera a ti salir aquí, no lo voy a hacer. Estás librado. No lo voy a hacer. Si te sacara aquí y te dijera, hazme una exposición de lo que ha sucedido esta semana, de lo que has hecho esta semana, este fin de semana. Y ella dice aquí, fiesta, 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 ¿vale? Entonces tú aquí, lo primero que harías es, tú, te está diciendo fiesta tú, ¿eh? Sí, me está diciendo fiesta a mí. Ah, tú eres fiestera. Depende. Depende. Tú podrías haberte sacado derecho también, o sea que... En tu caso tú tendrías que seleccionar un mensaje. ¿Cuál sería tu mensaje? Te digo, sale aquí, no vas a decir, bueno, fiesta, fiesta, fiesta. Claro, así está un poco feo, ¿no? Lo primero que tendrías que decir es, por ejemplo, te doy una idea, ¿no? Es importante saber divertirse. Ese sería el mensaje que tú quieres y sobre eso tú desarrollas. Entonces, lo primero que yo te diría, si sacaras aquí que he hecho este fin de semana, pienso el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que quiero? Lo importante es saber divertirse. Siempre que vayáis a dar un discurso, siempre que tengáis una presentación, siempre que tengáis un texto argumentativo, un texto expositivo, lo que sea, hay que seleccionar cuál es la idea fundamental que vais a defender. Aquí pongo una cosa que se llama crisis. ¿Qué me refiero yo con crisis? Ahí he puesto el logo del Tistos. Perdonada. Villas en el mejor momento. Hola, Alberto. Hola. ¿Te acuerdas de mí de Nova School? ¿Tú estabas en el Nova School? Sí. Bueno, pues tú eres una chica muy lista, entonces. Entonces, a ti se te permite llegar tarde. No pasa nada. Aquí he puesto el logo de TikTok. ¿Por qué he puesto el logo de TikTok? ¿Qué creéis que quiero decir? No voy a abusar de Guille porque... No voy a abusar de ti, Guille, lo siento, ¿verdad? ¿Tú por qué crees que he puesto el logo de TikTok? ¿Cómo relacionas tú ahí la crisis del mensaje con el Tistos? Porque todo el mundo está muy viciado al TikTok y se cree la gran mayoría de las cosas que trae. ¿Y cómo son las cosas que traen? ¿Cómo son los mensajes que recibimos todo el rato ahí en TikTok? Que yo también lo vamos a ver, que no me estoy haciendo aquí la del padre, ¿eh? No, yo soy el primero que lo consume. Pero, ¿cómo son? ¿Cuánto duran? O sea, Vale un minuto como mucho. y ya tiene que ser bueno para un minuto, ¿eh? Rápido, te lo dice todo así. Rápido, todo. Bien. Te transmite el mensaje directamente. Te transmite el mensaje. El objetivo del TikTok es transmitirte la idea. Porque lo hace. Te transmite una idea, pero está diseñada de una manera. ¿Qué me refiero yo con la crisis del mensaje? Me refiero a que ahora, el mensaje tiene que ser más sintetizado, no quiere decir simple, pero más sintetizado. Y 2, por tanto, tiene que durar menos, no puede ser tan largo. Esto también se aplica cuando vosotros deis un discurso, deis una formación, deis una clase o cualquier cosa, cada vez la gente aguanta menos. No quiere decir que solamente os pongáis a hablar de gilipolleces, no quiere decir eso. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que la selección del mensaje hay que adaptarla a la situación de crisis que tenemos. Esta es la curva del interés. Esto es una campana de Gauss, es una distribución normal, ¿vale? Vosotros que sois de ADE lo deberíais saber, o por lo menos los de tercero tendrían que saberlo.
Gente que mida 1,30 muy poca, gente que mida 2,10 metros hay muy poca. Aquí está la mayoría de las personas que yo qué sé, pues 1,50, 1,70. La curva del interés, es decir, la atención que presta la gente en una charla es así, es prácticamente al contrario. Al principio todo el mundo está muy atento porque quiere saber un poco de qué va, de qué vas, de qué va y de qué vas. Es importante esto. Luego eso va mermando, siempre. Evidentemente que conforme avance la charla hay alguno que volverá a sacar el móvil, como allí, que ha sacado el móvil antes uno, tal, y entonces irá mermando la cosa. Mi objetivo evidentemente es que esté lo menos hacia abajo posible. Y al final todo el mundo me va a escuchar. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué quieres tú qué quieres que diga yo al final? La respuesta. No, lo que quieres es irte, quieres irte. Bueno, las respuestas te las estoy diciendo durante todo este rato, claro, ¿eh? Tú quieres irte al final. Esto pasa mucho en los colegios, ¿no? En los colegios, iros a una clase de un colegio y vete a cuarto de primaria. Al principio, pues los chavales están atentos a ver qué van a hacer en clase y al final está deseando que diga todo el mundo para el recreo. Eso hay que utilizarlo. Luego veremos cómo hay que utilizarlo con la estructura del mensaje. Teniendo en cuenta cómo la gente, digamos, sufre ese interés, esa atención, habrá que modificar el mensaje de una forma. Tú tienes que ser capaz de transmitir un mensaje suficientemente adaptado para un grupo de aquí chavales vestidos en traje en la Universidad de Málaga como para mis padres, que no tienen ni pajolera idea del 99% de las cosas que yo digo. La capacidad del buen orador está en tú ser capaz de hablarle a Felipe VI si se viene aquí, que si a una persona de un barrio humilde y eres capaz de adaptar ese mensaje. Voy a poner el ejemplo que siempre pongo, ejemplo práctico. Evidentemente no os vais a encontrar en esta situación, ¿eh? Bueno, o sí, no sé. Imagínate que vas... Bueno, es que tú seguro que lo haces. Imagínate que vas, enhorabuena. Tú no eres candidato a la Junta, tú eres, bueno, vas a representar a España en el Campeonato del Mundo de Oratoria. No está mal. Encima llevas ahí la de esta de España. Tú eres hombre, español, blanco y de universidad privada. Encima tú tienes los ojos claros también, o sea, que como yo. O sea, pack completo, todo. Y vas allí a Argentina. Tiene sus características también. Argentina. Vas allí a una universidad. Y te toca defender que los países pobres no deben poder contaminar más. Los pobres no deben poder contaminar más. ¿Entiendes eso, no? Y ahora de repente entra tu contrincante por la puerta. Y tu contrincante por la puerta es una chica peruana de ascendencia indígena de universidad pública. Analízame la situación. ¿Qué problemas ves ahí? Ah, pues bueno, claro, y la gente que te va a juzgar, es gente latinoamericana. Y te recuerdo la pregunta, es que los países pobres no deberían poder contaminar más. Y a ti te toca defender que no. Y a la chica peruana le toca defender que sí, que los países pobres deberían poder contaminar más que los ricos. ¿Qué te parece la cosa? Yo mientras tanto bebo agua. Pues el problema es que soy español, pero yo soy de Latinoamérica, ¿no? Solo identificas ese problema. Sí. Bueno, es un problema importante, eso es verdad. ¿Por qué? No sé, estaba más a favor de ellos que de España. Los jueces, tú crees que están más a favor, ¿no? Y también que, claro, tú vas ahí hablando, ¿no? Tu idea es que no hay que contaminar más, pero tú te has montado ahí en un avión Iberia todo guapo, muy cómodo. ¿Eh? Claro, de universidad privada, tú qué cojones sabrás, ¿no? De medio ambiente. Y encima, claro, te entiendo ahí, tú ahí no irás en chándal modo maduro, tú ahí irás, pues, bueno, como yo, un poco así medio vestido, ¿no? Claro, ya estás jodido. ¿Tú qué mensaje elegirías? Te ha tocado. ¿Qué mensaje elegirías? Lo de terceros habéis librado, habéis tenido suerte. ¿Qué mensaje elegirías? Claro, si tú vas allí, venga, te lo voy a facilitar. Si tú vas allí y tu mensaje es no debemos contaminar más porque contaminar está mal. O porque there is no planet B, ¿no? Así como no hay... Sí, muy eco-friendly. ¿Qué problema tendría ese mensaje? ¿Tú qué crees? Pese a que sea completamente cierto, ¿verdad? Y tú seas súper eco-friendly y muy concienciada. ¿Qué problema tendría competitivamente hablando? ¿Tú qué crees? Siendo él, tú has visto las características de tu colega, son jodidas. Eso, desigualdad. Hombre, y que los jueces son de allí. Y entonces, claro, ¿qué van a pensar cuando te vean ese mensaje? Que algo falla ahí, ¿no? Que algo falla, que tú estás defendiendo algo que realmente tampoco te lo crees y porque tienes que defender una postura, digamos, casi impuesta por todo. Y si en vez de utilizar tu mensaje como no hay planeta B y comunicar está mal contaminar, comunicar está perfecto, y contaminar está mal, ¿tú de qué crees que hablará la otra chica? ¿De qué crees que hablará? ¿De qué hablará? Tirándote en contra de que tú estás haciendo mal. De que yo lo estoy haciendo mal y que ellos son qué y nosotros somos qué. Nosotros somos muy ricos y ellos son
Y ellos son pobres. Y entonces, claro, ellos deben poder contaminar más porque son pobres. ¿Entendéis el contexto ahora mismo? ¿Lo entendéis, no? Si yo voy allí... Uf, ya tengo hasta calor y todo, ¿eh? Si yo voy allí y digo... Es que no hay que contaminar porque no hay otro planeta y tal... probablemente pierda, porque no tiene mucho sentido según mis características, según el contexto. He dejado la foto de mis padres, para que lo vierais. Entonces yo tendré que adaptar mi mensaje y podré decir que no, porque va a generar más pobreza. Más pobreza. Si ella me va a sacar la carta de la pobreza, yo podré contraatacar con eso y decir, va a generar más pobreza. Aparte de que contaminar está mal, etcétera, etcétera, pero mi mensaje fundamental será, va a generar más pobreza. Esto es un ejemplo que vosotros no vais a vivir en vuestra vida, salvo que alguno se presente al Mundial y lo gane, y a mí me encantará ayudarle, pero ¿entendéis qué es lo que os digo con modificar el mensaje? Siempre que os enfrentéis en vuestra vida, y esto pensar alguno, ¿y esto cómo cojones lo aplico yo? Vosotros tenéis una serie de características como oradores, ¿no? Y como personas. Tendréis siempre una mochila, unos prejuicios que se tendrán sobre vosotros, sois de un lugar, sois de una determinada forma. Cuando vosotros trabajéis en una empresa, o seáis emprendedores, o tengáis que idear un proyecto, siempre tendréis una mochila con la cual cargar. Y eso puede ser o un pasivo o un activo según vosotros lo miréis. Si vosotros os hacéis un análisis, y ahora vamos a ver en la parte de adaptación, os hacéis un análisis de cómo sois como oradores, tendréis muchísimo más éxito. Tenéis que tener en cuenta cuáles son vuestras características, cuáles son vuestros pilares como comunicadores y como personas, para que cuando os enfrentéis a ese contexto lo hagáis de forma correcta. Si yo me presento allí y utilizo el argumento de que es que hay que ser eco-friendly, por mucho que sea cierto, como yo lo digo con las características que tengo, muy a mi pesar, tengo que adaptar ese mensaje. Pensadlo también cuando os enfrentéis a una ronda de inversión, cuando os enfrentéis a idear un plan de negocio, todo eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Yo aquí, tampoco está en Google, me lo he inventado, he seleccionado dos cosas, elementos internos y elementos externos. Los elementos internos a los que me tengo que adaptar, vosotros sabéis lo que es un DAFO de esto. Un DAFO, ¿no? Esto ahora ya se habrán inventado otra cosa, pero cuando yo estaba en bachillerato era el DAFO ahí a tope. Tú tienes que hacer un poco así un DAFO a ti mismo, como orador, ¿no? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Qué transmito? ¿Cómo es mi voz? ¿Cómo vocalizo? ¿Cuál es mi altura? ¿Tú crees, Guille, que si yo midiera 2 metros, podría estar aquí ahora mismo hablándote? Bueno, sí. Podría, pero sería bastante más intimidante. ¿Vale? Si yo tuviera un tono de voz bastante más agudo o quizá menos fuerza, yo no podría hacerlo sin micrófono. Entonces, este tipo de cosas las tengo que analizar. ¿Cómo soy? Yo puedo desprenderme de mi condición de haber estudiado en una universidad privada, de haber estudiado en un colegio privado, de ser hombre, blanco, rubio y con... Bueno, rubio, no sé qué pelo tengo. Con los ojos claros, ¿puedo desprenderme de eso? No puedo. Me acompaña siempre como orador y como persona. Entonces, lo tengo en cuenta. Lo tengo en cuenta para contextos como el que he dicho antes. Y luego, elementos externos. ¿Qué son los elementos externos? Son cuestiones que me afectan, pero no dependen de mí. ¿Qué no dependen de mí? Yo no decido dónde es el sitio en numerosas ocasiones. ¿Quién me juzga? ¿Por qué utilizo quién me juzga? Juzgar. Yo vengo del debate y en debate vienen los jueces, ¿no? El jurado. ¿Vosotros pensáis que solo hay jueces en los juzgados y en los tribunales? ¿Tú qué crees? Claro, aquí estaba claro que la respuesta era que no, ¿no? Si ahora te meto un porqué, te mato, ¿no? ¿Vosotros qué sois? ¿Sois un mero público aquí? ¿Sois un mero espectador? ¿Sois como, yo qué sé, una señora viendo Sálvame ahí? O sea, vosotros sois jueces ahora mismo. Sois jueces desde el primer momento en el que habéis entrado por la puerta y me habéis visto, hasta el último instante en el cual yo deje de estar en vuestro campo de visión. Cuando vosotros entráis a una entrevista de trabajo, cuando entráis a solicitar una inversión, cuando entráis a cualquier cosa, estáis siendo analizados desde el primer momento en el que se os ve hasta que os vais. Y esto me refiero a que cuando entráis ya seguro que alguno se te ve qué ropa llevas, si eres alto, eres bajo, eres feo, eres guapo, eres gordo, eres flaco, todo, se analiza todo porque somos así y nos gusta sacar prejuicios de las personas, se analiza todo. Entonces, tenéis que tener en cuenta que siempre hay que desarrollar todo lo que estamos explicando desde el momento en el que entramos en escena hasta que nos vayamos. Ejemplo muy sencillo, en debate es muy típico que tú, por ejemplo, serías el juez, yo soy el orador, aquí hay un equipo y aquí hay otro. Tú terminas tu intervención
y yo me siento y le digo a mi compañero, tal, menuda mierda. Así de veces pasa. O sientas con una cara de, yo qué sé, de que te has sentado mal la comida. Claro. Claro, si yo tengo que hacer una valoración de cómo lo has hecho, si es que ya me lo has dicho tú. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que entramos en el campo de visión y estamos siendo analizados, y eso dura hasta que salimos del campo de visión. Ese concepto de jurado es relevante porque no sois meros espectadores, sino que sois analíticos. Estáis siempre sacando conclusiones y siempre estáis siendo, digamos, exploradores de cosas que os gustan y que no, y evidentemente sacamos prejuicios por mucho que no queramos. Es relevante también cosas que no dependen de nosotros. El tema, si yo ahora te sacara aquí y te obligara a hablar de la Segunda Guerra Mundial, yo te he obligado. Quizá tú preferirías hablar de cómo jugó el Madrid el otro día. Puede ser, no lo sé. ¿Eres del Madrid o de qué eres? Joder, macho. Bueno, no puede haber ahí tiene que haber de todo, tiene que haber de todo. Ha dicho que es del Barça, lo digo por si alguno quiere corregirle. ¿A qué hora es? Hay veces que no puedes elegir. ¿A qué hora es? Vamos a ver. No, a ti ya te he dicho. ¿Es importante la hora que sea? Muy importante. Claro, esta hora es difícil también, ¿eh? A mí los profesores me han dado un reto también, porque a las 4 de la tarde... Claro, estoy buscando excusas, ya lo sé, esto es duro. ¿Qué está la gente pensando a las 4 de la tarde? Pues el cafelito. El cafelito. Igualmente que si yo tengo que dar una charla... Cuando fui al Congreso de la Abogacía, hace un mes o así, me tocó darle la charla a los abogados de 1:30 a 2:30. Cuestiones relevantes ahí. ¿Tú qué identificas? ¿Qué peligros identificas tú en ese contexto? A las 2 de la tarde están pensando ya en irse para... Claro, ¿qué me importa a mí la oratoria habiendo un cóctel todo guapo ahí fuera, ¿no? Entonces, claro, ¿tú qué haces ante eso? Ante eso vosotros como oradores, ¿qué hacéis? Tienes que adaptarte a la situación. En ese contexto, pues yo tengo que ser incluso más concreto y quizá tengo que ser bastante más práctico. Pero si yo llego a las 4, a la hora que tengo ahora, y te hago salir y empiezo con una práctica, joder, tú me matarías, porque tú a las 4 por lo menos tienes ganas de estar ahí sentado y tal, y tampoco tienes ganas de salir aquí y hablar delante de 50 personas, no te apetece eso. Tienes que entender la situación en la que estamos, adaptarte a las circunstancias teniendo en cuenta estos elementos. Adaptarme también al tiempo. Hay que pensar cuál es el objetivo y a quién me dirijo. ¿Cuál es el objetivo y a quién me dirijo? Cuando tengáis una entrevista con alguien, cuando tengáis una reunión con una persona generalmente importante, que suele ser personas que tienen poco tiempo disponible, hay que pensar cuáles son las características de la persona a la que me estoy dirigiendo. Aquí me tengo que adaptar a la situación según si tengo tiempo tasado o libertad de intervención. Vamos a ver, yo aquí te estoy diciendo que tienes que ser concreto, pero si a mí me han dado 1 hora para hacer la ponencia, no puedo llegar aquí a hablar 15 minutos y ya está, y me llevo el agua. O sea, no puede ser, eso está feo. Pero si a ti te dan tiempo libre, os digo, la regla es la siguiente. Hasta los 7 minutos la gente normalmente puede atender de una forma medianamente aceptable. Entre los 7 y los 12-13 minutos esa atención va mermando considerablemente. Y a partir de los 13 minutos normalmente la gente fallece en su atención. Eso suele ser así. Por eso cuando hagáis un discurso, tened en cuenta esto. Es mejor que si te dan, enhorabuena, eres el mejor expediente, Guille, y tienes que dar un discurso de mejor expediente, con que hables 5 minutitos, está muy bien. No te han dicho cuánto tiempo tienes que hablar, lo mismo les da igual, pero con que hables 5 minutitos es correcto. Tienes libertad de intervención, pero entiendes que ahí tú tampoco eres la persona más importante del mundo y que la gente tampoco quiere escuchar aquí 10 minutos de chapa de Guille, por muy bien que lo haga, seguro. Tercer consejo, diseña tu discurso. Ahora tenemos la hoja delante nuestra o tenemos el Word y nos vamos a enfrentar a realizar el discurso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este es el camino que yo he diseñado. Primero, la fase de análisis, que ya la tenemos completada. Segundo, una fase de redacción. Tercero, esquematización. Lo cuarto es que lo ejecuto y lo quinto es que recibo feedback. Vamos a entrar en la fase de redacción. Yo siempre que alguien me pregunta qué es lo que hace con un discurso, siempre recomiendo redactar la versión óptima del discurso. Es decir, escríbelo,
Coge el Word y te escribes el discurso. Escríbelo como a ti te gustaría que fuera. Escríbelo, digamos, en el mejor contexto que puedas. Ponle el tiempo y sabes cuánto te dura, quita y pon argumentos, todo lo que quieras, pero haz una versión óptima del discurso. La razón es la siguiente. Primero, tú puedes controlar cuánto tiempo te dura. Segundo, puedes leerlo 100 veces y decidir este argumento no me gusta, este argumento sí me gusta. Puedo también hacer anotaciones paraverbales. ¿Qué son las anotaciones paraverbales? Son cuestiones relevantes como por ejemplo, dónde tengo que poner más tono, dónde tengo que poner más silencios, dónde tengo que aumentar o reducir el ritmo del discurso. Todo eso me va a ayudar a que la intervención sea mejor. Pero yo planteo una duda. ¿Voy a salir con el discurso escrito? No. Yo te recomiendo que redactes el discurso, pero no te recomiendo que salgas con el discurso escrito. El objetivo siempre será salir sin papel. Entonces planteo aquí la siguiente disyuntiva. ¿El papel es un amigo o es un enemigo? El objetivo evidentemente siempre será hablar sin papel. Yo creo que eso es lo mejor, comunica mucho. Últimamente me preguntan, vamos, a todos los podcasts que voy me lo preguntan, ¿quién es el mejor orador del Congreso? Claro, yo inevitablemente tengo que responder siempre Gabriel Rufián. Inevitablemente, ¿no? Y hay alguno ahí que asiente con la cabeza. ¿Pero es porque a mí me parezca el mejor orador de la historia ahí parlamentaria española? No, porque es que claro, si tú tienes 349 que dependen de un papel para hablar o abusan de él, no es que dependan de papel para hablar, pero dependen mucho de él, y tengo una persona que no me lo lee, ¿tú qué lo identificas eso? ¿Con qué es natural, no? ¿Con qué tal? ¿Con qué cual? Es un valor fundamental. El hablar sin papel y parecer natural no quiere decir que no esté preparado. La naturalidad se prepara. No hay mejor improvisación que la que se prepara. Entonces, cuando vosotros veáis que alguien habla sin papel o que alguien da un discurso sin papel y tal, mira, yo eso de que está ahí improvisando ahí a tope, yo es que eso tiendo a no creérmelo. Seguro que ha pensado cuál es la idea, cuál es el hilo conductor que va a seguir y cómo lo va a hacer. Y evidentemente Gabriel Rufián también lo piensa, por mucho que salga sin papel. El objetivo va a ser no usarlo. Cuando aquí planteo la duda entre el folio o la cartulina, una cosa es esto, que es un folio, y salir a dar un discurso con un folio. Vamos a ver, ¿qué problemas tiene el folio? Que si estás nervioso, ¿qué hace? Que tiembla. Además corta bastante visión, si lo pones así, corta mucha visión. Esto me suena a mí a, buenas tardes, somos Alberto, Manuel y Arturo y vamos a representar al grupo D, célula eucariota. O sea, esto da pereza absoluta. Entonces, nunca sales, aparte de con el discurso escrito, con la hojita así. Como mínimo, te lo doblas, ¿vale? Como mínimo te lo doblas y sales así. Y esto ya no es célula eucariota, sino que eres presentador de televisión. Es una tontería, pero tú fíjate cómo cambia que yo saliera así, con una cosa así, a que salga así. Es una tontería, pero inconscientemente nosotros vemos esto como modo libro y lo entendemos como leer, y esto lo entendemos como presentador de televisión y ser una persona guay. Entonces, como poco, en vez de salir con el folio así abierto, y si lo doblo no lo saco así, sino lo saco así. ¿Qué pondré yo aquí? Palabras clave, esquema, digamos, las ideas fundamentales, si tengo algún dato con un número que necesito apuntarlo expresamente, pero no me planto el tocho de discurso aquí puesto. No hago eso. Hay ocasiones en las que la vida te obliga a salir con el discurso escrito, tienes ahí un atril y tienes que hacer un discurso escrito y lo tienes que llevar y no pasa nada. Vamos a ver, todo el mundo lo hemos hecho, Guille, no pasa nada. ¿El mundial que llevabas tú? No, en el mundial sin papel. Sin papel. Hice la versión óptima del discurso y luego me lo aprendí. Entonces, venga, voy a hacer aquí antes de... ¿Tú cómo te aprendes un discurso de memoria? Repitiéndolo muchas veces. Pero yo creo que lo más inteligente es... Se lo cuenta a tu padre hasta que te odien. Lo más inteligente... Sí, mis padres me escucharon, ¿eh? Lo más inteligente es entender cuál es el hilo conductor. Es decir, yo no tenía palabra por palabra qué es lo que decía, pero sí sabía qué idea conectaba con la siguiente. Hay compañeros que les sirve aprenderse de memoria las 4 primeras palabras y las 4 últimas palabras de cada párrafo. Entonces sabes cómo conectarlo. A mí me servía
conocer el hilo conductor. Es decir, yo sabía que empezaba diciendo, en la final, por ejemplo, ¿no? Sabía que empezaba diciendo, primero hablaba de que estoy en el último año de universidad y mi facultad me había dado la oportunidad de dar el discurso de bienvenida a los nuevos alumnos de la Facultad de Derecho. Segundo, hablaba de el día que elegí estudiar Derecho. Tercero, hablaba de que mi padre me había convencido de estudiar Derecho cuando me enseñó una insignia del Colegio de Abogados. Cuarto, conexión con el tema del debate. Quinto, hablaba de argumento 1 de que no se puede contaminar más porque tal. Tercero, tal. Entonces yo tenía la idea que iba siguiendo, pero no me lo sabía palabra por palabra, pero sí tenía la idea. Y sobre eso hay cierta capacidad de improvisación. Pero no es que yo vaya allí y me lo invente, ¿no? En el discurso del Mundial, evidentemente, no sales con papel. ¿Qué pasa si tú tienes que salir con los folios porque tienes una actriz y tienes que salir con los folios? Pongo aquí, primero de todo, estilo personal. Oye, lo que quieras. Si a ti te gusta Trebuchet 48, pues usa Trebuchet 48. Trebuchet 48 es un tipo de letra. Te la has imaginado, ¿no? Si te gusta Times New Roman, pues usa Times New Roman. Me da exactamente igual, no hay una letra mejor. Sí que hay cosas que suelen ser bastante comunes. Se divide la hoja en 3 partes. 1, 2 y 3 tercios. No se redacta, no se escribe en el último tercio. No se escribe en el último tercio. ¿Por qué? Porque cuanto más para abajo tengamos que leer, más probabilidades hay de perderse. Entonces nos quedamos aquí en esta parte de la hoja. Y segundo, porque también tendemos a bajar demasiado la mirada cuando son en atriles, y no es que porque me saque papada, que bueno, alguno también puede considerarlo un argumento, sino porque tendemos a separar demasiado los ojos del público y eso no es lo que queremos. Entonces, siempre dejamos libre el último tercio, el tamaño de letra será el que te dé la gana, el número de hojas, desgraciadamente, nunca se lleva un discurso con una hoja por delante y por detrás, solamente se redacta por una carilla. Si alguno está preocupado por el número de hojas y por el daño al medio ambiente, que use papel reciclado y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Que planta un árbol luego y lo pasas así, hacia el lado. No se levanta la hoja y no se hace cosas raras ni se enseña. Se pasa simplemente hacia un lateral, porque lo que queremos es no generar interferencias con el público y demostrarle al jurado que estamos simplemente controlando lo que hacemos. Y aquí lo del notas paraverbales es lo que he dicho. Puedes anotarte en ese discurso que tienes, en negrita si tienes que darle más tono, puntos si tienes que meterle más silencios, aquí tengo que hablar más rápido o más lento. Eso lo puedo articular y lo puedo poner en el discurso. Ahora ya tengo todo esto sabido. La duda es, vamos a estructurar el discurso. Estos son los 3 puntos. Oye, igual que en una novela en lengua era introducción, nudo y desenlace, aquí va a ser introducción, nudo y conclusión. Introducción, nudo, conclusión. Siempre con claridad y concisión, siempre seleccionando un mensaje, siempre seleccionando tus ideas, pero vamos a ver cuestiones distintas para que ahora mejoréis vuestras intervenciones en la introducción, en el nudo y en la conclusión. En la introducción os voy a dar la bienvenida a un concepto fantástico, que es el exordio. El exordio viene de la palabra exordium, en latín, que significa comienzo. Comienzo. Vosotros a partir de ahora vais a empezar con un exordio. ¿Qué es un exordio? ¿Tú qué crees que es? ¿Tu nombre cuál es? Que claro, me he quedado yo con Guille, pero el resto no preguntaba. Carlos. Uno de mi grupo de amigos. Muy buen amigo. Carlos. Estudió en León 13, de hecho. Carlos. Bueno, tú no sé. Tú no sé. Carlos, mi Carlos sí. ¿Tú qué crees que es un exordio? Esto ya... Inicio, ¿no? ¿Pero qué? Claro, el inicio puede ser buenos días, me llamo Carlos. ¿Eso es un exordio? No es un exordio. Un exordio es algo que tú haces para llamar la atención. Algo que tú haces para captar la atención del público. A mí no me gusta decir eso, porque si yo saco a Guille ahora mismo a hacer un discurso y tu exordio es meterme un puñetazo en la barriga, la atención la llamas, eso está claro. Es verdad que la llamas para mal, por lo menos para mí. Palabra clave como para empezar el discurso, ¿no? No. La llamarías para mal. Entonces vamos a llamarlo captar la benevolencia del juez. Es decir, bene viene de bien, volencia de querer. Es decir, que el público me quiera bien. Que Carlos cuando me escuche diga, me quiera bien. ¿Qué es un exordio entonces? Un exordio es empezar contando una historia, una anécdota, un dato impactante, una imagen. Cualquier cosa realmente puede ser un exordio. Sacar un objeto, contar una historia. Os pongo un ejemplo de cómo esto os puede servir. Cuando estéis trabajando en empresas y os toquen hacer presentaciones de vuestros productos,
a otras empresas. Cuando tengáis servicios que tengáis que vender y seáis comerciales a otra gente, esto es fundamental. No es lo mismo empezar con buenos días, pues bueno, estamos aquí con tal, o buenos días, somos Alberto, Arturo y Manu y vamos a presentar las células eucariotas. Eso sería lo típico. ¿Qué es lo que yo os recomiendo hacer? Comenzar con un exordio. ¿Qué es un exordio en este caso? Siempre pongo la misma anécdota o el mismo ejemplo. Me invitaron a dar una clase a la Guardia Civil de Tráfico. Guardia Civil de Tráfico. Y alguno dirá, ¿qué cojones hace dando una clase a la Guardia Civil de Tráfico? Os soluciono la duda. La Guardia Civil de Tráfico, para ser Guardia Civil de Tráfico, tienes que hacer un máster en Mérida. Y entonces me invitaron allí porque tenían que defender el trabajo fin de máster. Tienes que saber, oye, pues exponer y a ver cómo defiendes tus ideas. Entonces yo aquí les dije, oye, ¿cómo podéis aplicar vosotros un exordio en vuestro caso? Vamos a ver, tú en tu trabajo fin de máster has tenido que seleccionar, yo qué sé, me lo invento, voy a inventar, una carretera de Extremadura, que es que te interesa mucho porque en los últimos 5 años han fallecido 150 personas y te interesa eso, han fallecido 150 personas en una carretera, pues así que no es importante realmente. Y entonces tú vas a proponer qué 3 cosas hay que hacer para esa carretera, ese es tu trabajo, ¿vale? En vez de empezar diciendo buenos días o buenas tardes tribunal, soy Pepito Pérez, tú puedes empezar diciendo, poniendo aquí una diapositiva de un mapa que dices, podríamos pensar que las carreteras donde más gente fallece son en las grandes ciudades, Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos aquí, siguiente diapositiva, y ves la carretera pequeña esa ahí de Extremadura, dices, aquí tenemos más fallecidos en los últimos 5 años que en toda la operación retorno de Semana Santa del año 2024. Si tú empiezas así, ¿estamos de acuerdo en que llama bastante más la atención del jurado que si empezaras como siempre? Esa es la idea, eso es empezar con un exordio. La idea es empezar con un exordio y aquí pongo una cosa que se llama circularidad. ¿Qué es la circularidad? Que la idea con la que yo empiezo es la idea con la que yo acabo. ¿Cómo podría acabar ese agente? Pues como ha propuesto las 3 cosas para que no haya esos muertos, podría acabar diciendo, y el objetivo de todo esto, en definitiva, es que dentro de 5 años esta carretera deje de ser ejemplo de lo que no hay que hacer en seguridad vial para convertirse en una materia de éxito de la Guardia Civil de Tráfico. Y acabas. Recurres de nuevo a lo que has utilizado al principio. Yo sé que esto cuesta, ¿eh? Yo sé que esto cuesta. Yo sé que alguno pensará que esto es modo así como demasiado Wall Street y que yo sí que no me siento cómodo, tal, comprensible. No es que yo si voy a presentarle un producto a una empresa o tal, es que esto como que no me encaja. Muy bien, cada uno que lo piense, ¿eh? Pero como el de al lado tuya, que sea tu competidor, lo haga y lo haga bien, le van a pagar a él. Y le van a contratar a él. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Entonces, yo os animo a que la próxima vez que tengáis una presentación en clase, lo bueno de la universidad, y lo digo como a un universitario, pero ya egresado, es que, de verdad, puedes hacer lo que quieras. O sea, esto es como una especie de quimicefa. ¿Sabes lo que es un quimicefa? ¿Alguien sabe lo que es un quimicefa? ¿Eh? ¿Qué juego? El juego para niños de hace un huevo, ¿no? Oye, perdón, a mí me gustaba, ¿eh? No, pues yo no jugaba, me parece. Estas son las típicas preguntas de mierda que yo hago para que... Es como el quimicefa era un sitio donde tú pues, cultivabas cosas y tu animalico y tal, y tu renacuajo y estaba chulo, ¿no? Que alguno lo mire, está bien interesante. A mí nunca me crecía. Yo no lo decía bien porque a mí no me salían los... A mí no me salía. Miradlo, estaba interesante. Yo no sé si se sigue haciendo ahora en maltrato animal, la verdad que no lo tengo claro. No lo tengo claro. Pero bueno. Esto que venía con el quimicefa. Ah, sí, que la universidad, que podéis hacer lo que queráis, o sea, tú puedes hacer lo que queráis, o sea, tú puedes hacer una presentación en oratoria en primero, hasta los de tercero todavía la pueden cagar, hasta los de tercero todavía, o sea, y no pasa nada, no te van a echar, no pueden echarte de ningún lado por liarla a una presentación, entonces, jugárosla, juégatela, claro, sí, cuando lo hagas si es para yo contratarte, pues ahí ya, claro, ahí la consecuencia es que no te contrato. Pero aquí no. Entonces, jugárosla, aprovechad la universidad para eso, para hacer todo lo que podáis y para jugárosla. Entonces, haced exordios, pensad qué leches vais a decir, cómo lo vais a empezar y cómo lo vais a acabar y cómo lo vais a presentar. Entonces, jugárosla y hacerlo, no solo al inicio, sino también al final. Nudo, lucha contra el Valle de la Atención, lucha contra el Valle de la Atención. Tenemos que intentar que la gente no desconecte tanto. Nosotros ya casi hemos superado el valle, estamos entrando en la última parte, ¿vale? Aunque no lo creáis, ya llevamos 45 minutos de formación, que se ha pasado rápido, hay alguno que ha sufrido más que otro, Guille, tú has tenido que estar atento por cojones, pero, lo siento,
pero hemos luchado contra ese valle. Hay que seleccionar las ideas. Me remito a lo que he dicho antes, precisión, concisión, claridad. Si puedo transmitir 2 razones en vez de 5 por las cuales EADE es la mejor universidad para poder estudiar ADE, utilizo 2 en vez de 5. Consejos útiles para el nudo, para la parte del centro, que es el grueso de la intervención. Preguntas. Hay que meter preguntas. A la gente le interesa. Preguntas pueden ser una pregunta retórica, por ejemplo. Podemos meterlas. Silencios. Hay que dar silencio al discurso. Hay que airear el discurso. Si yo estuviera hablando todo el rato como habla alguna gente en debate, que es que no se calla y te duele la cabeza después de escuchar los 5 minutos, que es que te quedas sin oxígeno, te odiaría a muerte. Entonces, no se habla a una velocidad exagerada. Porque además, hablar muy rápido es muestra de nerviosismo. Porque eso implica que te quieres ir lo antes posible del sitio. Y eso a mí me demuestra que aparte que no tienes capacidad de haber seleccionado lo importante, te quieres ir porque quieres dejar de estar en el foco de atención. Cambios de ritmo, tengo que hablar a veces más rápido y otras veces más lento. Para poder ser buenos en estas cosas, tendría que venir aquí como 100 veces. Claro, esta es la excusa, yo si queréis vengo más. Y luego las anécdotas. Contar anécdotas pues es algo muy relevante. En el centro, pues cuentas una anécdota, una historia. Yo las cuento no porque haya que luchar por esto, sino porque a mí me gusta contar mi vida, que también puede ser una excusa buena. Y luego la conclusión. La circularidad, si tú has seleccionado un exordio, puedes utilizarlo para cerrar. Esa sería la circularidad. Recordar y resumir, hay que recordar la idea fundamental y hay que llamar a la acción. Si tú cuando seas candidato a la Junta, hay que llamar a la acción al final y decir, votadme. Cuando vayáis a una ronda de inversión o vais a pedir ayuda a determinada persona, al final hay que recordar el objetivo por el que estáis. Eso es una llamada a la acción. Decirle a la persona que tenemos delante qué es lo que quieres que haga esa persona. Y luego cuestiones formales. El ritmo, el tono y el silencio. Estamos todos de acuerdo en que una conclusión no puede, por ejemplo, acabar arriba. Imagínate que yo hubiese acabado ahí, con ese tono arriba. Estaría muy feo. ¿Estás de acuerdo, no? Tú me vas a odiar, yo lo sé. No sé. Ponerle un 10, ¿vale? Se lo merece, se lo ha ganado. Entonces, las conclusiones, como todos sabéis, tenéis que practicar que el ritmo, el tono y los silencios de una conclusión suenen como está sonando lo que estoy diciendo ahora. Pero como no he acabado, pues no podéis aplaudir todavía. Así es como tiene que sonar una conclusión. No entro en detalle porque no. Y luego no se anuncia, sino que se anticipa. ¿Qué me refiero yo con esto? No se dice, y voy concluyendo, y para acabar. ¿Qué suele suceder? Que se dice voy concluyendo como 7 veces, o para acabar 4 veces, y eso a la gente lo odia. Pues si tú me has dicho voy concluyendo, o acabo en breve, y no lo haces, la gente te odia muchísimo. Entonces, no se anuncia la conclusión, sino que se anticipa o, pues ahí se siente. ¿Cómo se hace eso? Si tú haces el exordio circular, y yo vuelvo a sacar la fotito de la carretera que te he puesto antes, Carlos, ¿a ti eso qué te huele? Te huele ya que estoy acabando. Si yo estoy dando un discurso sobre la ocupación ilegal, y voy a defender, yo qué sé, que hay que prohibir la ocupación y tal, y sé que es súper duro. Y yo he utilizado un exordio, la historia de Paqui, y empiezo mi discurso diciendo, bueno, esta persona que veis aquí es Paqui. Es una señora de 78 años que ahora está viviendo en tal residencia, con mucho trabajo, y también porque su marido falleció, pues se pudo comprar un piso en la calle Nogal, ahí en Rincón de la Victoria. Para poder pagar la residencia, ya que sus hijos no le hacen ni caso, pues alquila ese piso. Y cuento esa historia. Y luego al final, cuando vuelva a sacar a Paqui, a todo el mundo le sonará a conclusión. Entonces, yo no tengo que decir voy concluyendo, sino que cuando yo meto la idea de la circularidad, ahí estoy consiguiéndolo. Y luego se siente no solamente con lo que digo, sino también con lo que he dicho del ritmo, el tono y los silencios. Entonces, ya tengo el discurso preparado, ya he analizado, tengo el discurso listo, ya tengo la introducción, el exordio, todo. Ahora tienes que saber cómo controlas tu cuerpo. ¿Por qué es importante la comunicación no verbal? ¿Porque la mayoría de gente se queda con las cosas que dices? No. Se queda con cómo lo dices. Se queda con el exordio que sacas, se quedan con el adoquín que sacas en un debate electoral, no sé si alguno lo sabrá. Se queda con... Bueno, pues con el envoltorio que le has puesto. Si has sido cercano, si no lo has sido, si ha movido bien las manos, si se ha movido por el espacio. Es una parte fundamental de lo que comunicamos, sobre todo porque la retención de la gente en cuanto al conocimiento, en cuanto a lo que decimos, es muy baja y cada vez
es más baja. Consejos útiles, podría daros un millón de cosas, pero voy rápido porque quiero que alguna preguntilla haráis. Regla de la visibilidad. Las manos siempre tienen que estar visibles. Yo no escondo las manos detrás, yo no me meto las manos en los bolsillos, no utilizo unas sudaderas más grandes para guardarme las manos. Siempre tienen que estar visibles las manos. Para ello, yo puedo utilizar algo que me sirva de apoyo, como por ejemplo un bolígrafo, pero es importante que el bolígrafo no sea, te lo robo un momento, que el bolígrafo no sea, si estoy muy nervioso, porque si haces eso vas a generar incluso peor resultado. Si tengo un papel en las manos, imposible, si yo lo estoy haciendo así temblar, mejor con la cartulina que pesa más. Regla de la concordancia, tengo que tratar de concordar lo que estoy diciendo con lo que estoy haciendo. Si yo digo yo, si hablo de nosotros, nosotros. Si señalo a una persona, tú. Si estoy hablando de lo importante, y aquí tenéis que estar muy atentos, muy atento y puntualizar. Si estoy diciendo que es que hay un crecimiento exponencial, hay un crecimiento exponencial. Si estoy hablando de que aquí es que tenemos que bajar los tipos de interés, bajar los tipos de interés. Este tipo de cosas se llama regla de la concordancia. Ritmo conversacional. ¿A qué velocidad hablas? La regla es la siguiente, tú en teoría tienes que hablar a la velocidad con la que tendrías una conversación con un amigo. En teoría son 190 palabras por minuto. 190 palabras por minuto. Como ninguno las va a contar, que piense en lo rápido que tienes que hablar, dando un discurso, una presentación, lo que sea, es teniendo un ritmo de conversación. Piensa por un momento en cómo hablarías tú en una conversación con un amigo y aplícalo. Si ya de serie, de fábrica, hablas flechadísimo, vale, pues tu ritmo conversacional es demasiado alto, hay que bajarlo. Entonces, sentido común, ¿vale? No es que diga, no, a mí me dijo que es que yo hablara como tal. Pero si hablas muy rápido, no. Eso es evidente, ¿no? El silencio comunica. Es fundamental. El silencio sirve para dos cosas. Para dotar de importancia a lo que viene después. Lo acabo de hacer. Dos cosas. Silencio. Y vosotros en la cabeza habéis pensado, ¿cuáles son esas dos cosas, ¿no? Le metí un silencio. Primero, darle importancia a lo que viene después, pero también puede ser para darle importancia a lo que acabo de decir. Si digo algo relevante y luego meto un silencio, también estoy dándole importancia a lo de antes. ¿Qué problema tiene la gente con las coletillas? Con el con el vale, con el a, con el cual, con el tal. Porque te piensas que si no hay sonido emitiéndose, hay un problema. Y eso no es cierto. Entonces, para las coletillas, lo primero es un trabajo psicológico. Yo a veces no soy asesor en comunicación, yo a veces soy coach psicológico. Yo tendría que haber hecho psicología realmente. Porque la gente entra ahí y tal, y entonces tiene un problema de casi de seguridad y decir, pero a ver, si es que yo estoy hablando, para hablar siempre tengo que estar emitiendo sonido. No es cierto. Tú, para quitarte las coletillas, primero tienes que ser consciente de esto, de que el silencio comunica y para bien. De que vosotros, para escuchar, también necesitáis que la otra persona se calle. Porque tenéis que sacar conclusiones, tenéis que oxigenar vuestra cabeza. Entonces, aplicando lo del ritmo conversacional, tened en cuenta siempre que el silencio comunica. Si redactáis el discurso y os lo preparáis, podréis saber dónde os faltan silencios y molestáis a vuestros padres para que os escuchen y para que os digan, pues mira, aquí has ido demasiado rápido, aquí no te he entendido. Y cuidado con el movimiento. Yo nunca recomiendo que haya un movimiento demasiado exagerado por el sitio. No es necesario estar haciendo un tour de Francia por el lugar para poder comunicar bien. No, tú de hecho podrías dar un discurso sin moverte y comunicar perfectamente. El escenario idóneo es que tú, pues, oye, te desplaces un poco para que la gente identifique que controlas el espacio. Pero tampoco es necesario. Y luego cuidado también con los tambaleos y demás. ¿Cómo me cuido yo eso? Pues te tiene difícil arreglo sin practicar muchísimo. Y yo algún ejercicio he hecho, imagínate que te sacara a ti a hablar y tú te tambaleas, pues alguna vez he hecho de obligar a dos compañeros de clase a que te cojan los pies ahí al suelo y tú tener que hacer el discurso 4 veces hasta que ya tu cerebro piensa que es que los pies no lo puedes mover. Cuando dejas de tambalearte y ya quito a los dos del suelo, ahí ya te puedes mover, eres capaz de hacer el discurso sin moverte y luego ya aprendes a moverte. Si alguno sí que tiene control del espacio, el movimiento será muy sencillo. Imaginaros que tenéis 3 ideas. La primera idea, pues me vendré aquí, empezaré siempre el discurso en una posición de centro, con los pies siempre mirando hacia adelante, no con los pies inclinados hacia adentro y no con los pies inclinados hacia afuera. Si yo empiezo el discurso y empiezo con una posición así, no es la posición formal, académica, correcta.
tengo que empezar con los pies rectos y lo pienso. Y luego sobre eso me muevo, empiezo aquí, me muevo. Aquí puede estar la primera idea que estoy sacando, aquí puede estar la segunda idea que estoy sacando y aquí puede estar la tercera idea que estoy sacando. Si tengo atril y no me puedo mover, pues no te puedes mover, no pasa nada. Y lo importante es no acabo aquí. Si yo he hecho lo del circular, volveré aquí cuando esté volviendo a hablar de Paqui o de la carretera. ¿Comprendido? Si tenemos un atril, el micrófono, que no nos corte la visión, sobre todo a las personas que son más bajitas, porque los atriles suelen ser altos. Entonces, si encima el micrófono ya nos queda aquí, lo estamos haciendo incluso peor. Manos visibles en todo momento. Hojas, ya lo hemos explicado, mucho cuidado. La lectura, tratar de reducirla. La postura corporal, yo no me inclino sobre el atril así, ni me agarro como si fuera un koala o eucalipto, ¿vale? No me agarro así al atril. Y los pies, la dificultad de que si estoy en un atril y es transparente y se nos ven los pies, yo no puedo estar con una postura demasiado relajada. Es verdad que es complicado tener los pies súper rectos si es un discurso de 15 minutos porque tenéis que hacerlo obligatoriamente. Vale. Simplemente sed conscientes de que se os van a ver los pies si es un texto transparente y no podéis estar excesivamente relajados con los pies, aunque cueste. Y ahora lo que pasa es que os toca a vosotros. No voy a sacar a nadie. El objetivo, porque ya ahora lo que quiero es que me hagáis preguntas, pero sí que quiero dar el último mensaje. He puesto que eran 4, pero realmente son 5. He puesto que primero tengáis mucho cuidado con la selección del mensaje. ¿Qué ideas vais a defender? Y tened siempre en cuenta cuál es el contexto. La segunda idea fundamental era que os adaptéis siempre a lo que tenéis delante. Adaptaros según cómo sois, según dónde estéis. La tercera idea es que tenéis que hacer un discurso siempre estructurado, teniendo en cuenta ese inicio con un exordio atractivo, que lo complemento con un cierre y con un nudo donde tenga claras las ideas que he seleccionado. Y en cuarto lugar, hay que controlar tu cuerpo. Controla tu cuerpo y tu voz, tanto el lenguaje no verbal como el lenguaje paraverbal, que es el ritmo, el tono y los silencios. Si tú consigues hacer los 4, solamente tendrás las herramientas para empezar a ejecutar y quizá ser algún día un buen orador. Hay gente que nace siendo un 8 de orador. Es una máquina ya, es innato. Entonces a esa persona le costará muy poco ser un 10. Y hay gente que desgraciadamente nace siendo un 2 y le toca currar mucho. Sea como sea, el objetivo se puede cumplir. Ahora bien, tenéis que tener en cuenta que para poder aplicar el 1, el 2, el 3 y el 4 lo que hay que hacer es aplicarlo, llevarlo a la práctica. Solo se aprende tirando penaltis, haciéndolo mucho, y solo se aprende a montar una empresa, solo se aprende a recibir inversiones y solo se aprende a hacer entrevistas de trabajo haciéndolas. Sea como sea, yo estoy a vuestra enterísima disposición. Mi compromiso con vosotros no se queda solamente en esta clase, no solamente se queda en la hora que hemos tenido, sino que yo estoy a vuestra disposición para ayudaros. ¿Por qué? Porque yo tengo prácticamente vuestra edad, sé perfectamente el momento en el que os encontráis y sé perfectamente lo útil que esto puede ser si a alguno le interesa. Yo simplemente me ofrezco. Ahora ya depende de vosotros. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Es una buena idea preguntarle a alguien directamente o al público te refieres, en general? Al público en general. A ver, yo te diría que deberías ir preguntando fundamentalmente a la gente que está atenta, pero si puedes de repente soltar una pregunta o meter a alguien dentro del discurso, dentro de la exposición de ese grupo que no está atento, lo hagas. Porque así genera la sensación en la gente que está desconectada, que tiene que conectarse porque también es parte del discurso. Porque claro, si tú le haces solamente preguntas al grupo que está desconectado, corre el riesgo de, primero, que estén demasiado desconectados y ya no vuelvan, y que los que están conectados desconecten. Entonces siempre hay que tener
pues relativo cuidado. Pero una cosa importante, ¿vale? Yo no puedo considerar que porque, por ejemplo, él que está ahí con la sudadera verde, que ahora está acariciando el móvil, ha estado así, puesto así, alguna vez, yo no puedo sacar la conclusión de que no le ha gustado o que no ha aprendido algo útil. Esto es súper importante. Si él hubiera estado con esa posición y no me hubiese mirado en ningún momento, hubiese sacado el móvil 4 veces y no hubiese apuntado nada, pues yo ahí sí sé que saco la conclusión. Pero yo no puedo analizar la comunicación no verbal en función de que haya estado así, porque yo estaba así en clase 1500 veces y lo mismo estaba atendiendo. O porque uno esté así con los brazos, que por ejemplo él estaba antes con los brazos así, ¿yo puedo sacar la conclusión de que no le gusta lo que estoy haciendo? No. ¿Entended eso? Que la comunicación no verbal no es yo saco la conclusión de cómo está así, es que no le gusto. No. Entonces, la gente tiende a pensar de, buah, los he perdido, están fuera, están súper fuera. Y realmente lo mismo simplemente, oye, están cansados porque son las 4 de la tarde y tienen que tomarse el café y no pasa nada. ¿Vale? Entonces, no rayarse en exceso y luego pues saber gestionar la situación. Me he enrollado mucho, pero bueno, es una pregunta interesante. Oh, tú tenías una, ¿no? Que nos bloquea para lanzarnos. ¿Qué consejo nos puede dar? Yo aquí creo, o sea, aparte de, evidentemente, un trabajo de psicología positiva, ¿vale? Eso aparte, cuento de intentar romper la barrera, de preguntarle a amigos que te animen. Aparte de eso, la preparación es fundamental. O sea, lo que nosotros hemos explicado aquí, claro, si yo tuviera 3 horas, te habría dado aquí bastantes más cosas, sobre todo tema de gestión de nervios. La parte que hemos visto de analizarte a ti como orador y analizar el discurso y estructurarlo, es fundamental para la gente que se pone muy nerviosa y que es, digamos, muy tendiente al autoboicot. Entonces, si tú has hecho ese análisis y ya conoces tus puntos débiles y tus puntos fuertes y conoces si tengo micrófono o no lo tengo, si la sala es muy larga o muy baja, si tengo que hablar más alto o más bajo, si tengo pasador de diapositivas o no, la temperatura de la sala, es decir, cuando yo más cierto control tenga de la situación y no es la primera vez que voy al aula o al sitio al que voy, no es la primera vez, sino que ya lo conozco, eso te suaviza mucho los nervios, eso ayuda. El tú tener una estructura, digamos, liviana, ¿vale? El tener muy claras las 3 ideas y poder atacar muy bien 3 ideas y no 25, que es lo que suele hacer la gente que se pone muy nerviosa, que es voy a llenarme aquí de cosas para por lo menos poder estar diciendo cosas. Esa es la idea, ¿no? Si tú trabajas en y al final el efecto es el contrario. Si tú seleccionas 1, 2 y 3 y lo llevas bien, y en vez de meter cosas excesivamente teóricas, te fuerzas a meter ejemplos, te fuerzas a bajarlo a tierra, a allanarlo, a que aterrice el concepto, y tú preparas bien el inicio y el final, es decir, si tú te curras la estructura, es que eso yo sé que es difícil. O sea, lo fácil sería decirte, mira, si bebes agua antes y haces tu ejercicio de respiración de 4 segundos por la nariz, 4 segundos por la boca, ya eres un máquina. No. O sea, el trabajo difícil es lo de antes. O sea, el preparárselo, el hacerse el análisis, el entender el contexto y el hacer la estructura. Eso es lo complicado. Yo soy experto en diseño de discurso, que es lo que menos gusta, pero lo más útil. Más preguntas. Patricia. He terminado en 13:30, ¿eh? Lo prometí. Tú eres su hermano, ¿no? ¿Perdón? Sí, sí. Joder. Sí, sí, sí. Hoy voy a salir en la cena, ¿eh? Puedes cogerlo también de Hoy- víctima si quieres. ¿También? Sí. Bien. Con el tema, es que se me ocurrió, pues interesante. Con el auge de las videollamadas a partir del COVID, tanto reuniones o clases online, ¿cómo mantendrías tú la atención de alumnos o de compañeros de trabajo en ese tipo de... Súper importante. Primero de todo, la persona que te está viendo, sobre todo online, tiene que tener muy claro cuál es el índice. Muy claro. Es decir, si tú eres una empresa de inteligencia artificial y te estoy vendiendo una herramienta y mi presentación, por así decirlo, es, primero voy a hablar de cómo mi herramienta genera vídeos, segundo, imágenes y tercero, sonidos, tú tienes que dejarle muy claro a la persona que te está viendo cómo va a ser el camino. ¿Por qué? Porque yo por lo menos la persona sabe por dónde vas. Si estás hablando de imágenes, sabes que luego viene sonido y ya acabas. Entonces, primero, estructura. Segundo, en cuanto a comunicación no verbal y tal, son cosas muy sutiles, pero y que la gente no tiene en cuenta. La iluminación es importante. Si encima se te ve mal, muy mal. Micrófono, hay que tener cuidado con esas cosas. También importante, oye, la presentación, que no sea excesivamente cargante, porque si no la gente no lo tiene en cuenta. Sobre visibilidad, también una cosa que la gente no tiene en cuenta, que lo mismo está la cámara demasiado cerca y no se le ven las manos. Eso te desconecta incluso más. La mirada... O sea, tú no tienes que estar mirando a la cabeza de aquí, sino que deberías estar mirando a la cámara porque es con los ojos. Porque son pequeñas cosas sutiles que cuando son en online
se multiplican, pero realmente es que es muchísimo más complicado mantener la atención. Cuando yo voy a una empresa y me dicen, mira, es que nosotros vendemos online, ¿cuánto dura tu presentación del producto? 45 minutos. Le digo, mal. O sea, ya 20 minutos online me parece difícil. Entonces, acortarlo también. Es mejor online hacer clases muchísimo más, digamos, livianas que clavarte 2 horas de sesión, porque es que entonces la gente está fuera. Entonces, es muy difícil, es difícil, pero se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer y aplica estos consejos. Siempre fuerza un poco que las manos se te vean, que el micrófono se te escuche bien y juega con las cosas de la voz. Si tienes que meter prácticas, mételas en medio, que los vídeos, coloca estratégicamente los vídeos cuando tú notes que es que ya, vale, aquí voy a estar hablando 10 minutos, 12 minutos, aquí toca vídeo, aquí recupero, luego les pregunto. Eso es lo que decía yo de análisis de la sesión, ¿no? De tú preparártela de la manera que tienes que hacerlo. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Y es a lo que vamos. En el contexto de, por ejemplo, una llamada, todo eso, ¿Llamada o videollamada? no, llamada. Ah, vale. O sea, yo te preguntaba por videollamada, pero digo ya cuando le quitamos todo eso, le quitamos incluso el vídeo, ya debe ser una llamada. Por ejemplo, aquí digo porque a lo mejor mi compañero ha ido, hemos tenido prácticas de comercial, o para vender seguro o lo que sea. Entonces eso ya igual se multiplica mucho más tu voz y lo que transmite, a lo mejor tiene que ser más emocional o cualquier tipo de... Está científicamente demostrado, ¿vale? Hay un estudio muy famoso que dice, de todas las maneras que tienes de vender un producto o un servicio, primero, explicando muy bien sus cualidades y diciendo lo increíble que es. Segundo, hacerle ofertas, 2x1, 50% de descuento. O tercero, una comunicación que se llama estilo comunicativo entusiasta no verbal. El tercero es lo más potente. Entusiasta no verbal implica, por ejemplo, que tú seas apasionado con la voz, que en la llamada no lo aplicas, ¿no? Pero imagínate que fuera en la vida real, que tú muestres las palmas de las manos, que tengas ciertos movimientos abiertos que reflejan seguridad, que el tono sea amable, que sea efusivo. Eso vende más que incluso hablar de lo increíble que es el producto y de la oferta que te hago. Lo digo para que lo tengas en cuenta. En llamada, bueno, por lo menos se te tiene que ver apasionado. Importante también en temas de esto de llamadas, yo tampoco soy un grandísimo, bueno, nunca he hecho de comercial en ese sentido, pero ¿qué es lo que yo te diría? El gancho es fundamental, o sea, la parte del principio es lo más importante, porque lo esencial es ser capaz de mantener la llamada, porque si no te cortan, ¿no? Entonces, prepárate bien el inicio, practícalo mucho, equivócate, no pasa nada. Ve probando qué es lo que gusta, qué es lo que no, cómo yo engancho a la gente al principio. Duda, no lo sé, nunca lo he hecho, tengo que preguntarle a la gente antes para establecer como cierto vínculo, cierto ahí cercanía, o lo mismo no lo sabes. También no es lo mismo hablarle a mi padre abogado de familia que tiene muy poquito tiempo libre que si llamas a mi abuela. Mi abuela sí que te tolera un... Bueno, ¿y usted cómo está? Pero a mi padre, digamos que no le apetece contártelo. ¿Vale? Más preguntas. Yo una cosilla muy rápida, primero agradecerte porque ya algunos que ya no nos sentamos mucho en este lado de la banca, tener charlas así, la verdad es que ha sido muy dinámico, muy divertido. Encantado. Comentarte una cosa y un poco tu opinión al respecto, que hemos hablado mucho sobre el tema de la preparación. Y una cosa que le veo a los chicos cuando les ponen es que ellos se ponen sus propias piedras en el camino utilizando lenguaje que no manejan. Utilizando conceptos técnicos, quizás, pues yo por ejemplo, que vengo del mundo jurídico, pues tenemos mucha palabreja, yo igual menos, pero cuando nos metemos en una dinámica compleja, a veces intentan trasladar el trabajo académico a la exposición y ahí viene un poco el desastre. Entonces, no sé si tengan un consejo. Sí, tengo un consejo, que siempre tengáis en cuenta de los 3 pilares, no le voy a preguntar a ninguno cuáles eran, pero de los 3 pilares, el de en medio es muy... Bueno, primero que evidentemente estudiéis mucho, ¿no? Pero el segundo es el tema de la credibilidad. Vamos a ver, no os va a hacer ganar más credibilidad que tú, si estás dando una presentación siendo un alumno de tercero de ADE o lo que sea, hagáis palabrejas increíbles o utilicéis conceptos así jurídicos para quedar más guays. O sea, realmente el efecto es el contrario porque la probabilidad de que la líes es muy alta. Entonces, eso de partida, de punto de partida. Y segundo, no se utiliza nada y no se responden cosas nunca que, 1, sea mentira, 2, no conoces. Igual que hay una regla fundamental, sobre todo en debates políticos electorales, y es que no se pregunta nada que tú no puedas responder. Sobre todo para Guille, que va a ser el candidato. No se pregunta nada que tú no sepas responder.
Entonces, aquí, aplicando lo mismo, no se dice ninguna palabra que tú no fueras capaz de, en vez de responder, explicar. Entonces, siempre es mejor utilizar lenguaje que tú comprendas y ejemplificarlo, como le respondía, bajado a tierra, más llano, va a ser más eficaz. Y asterisco aquí, decir eso no implica simplificar el mensaje, claro. Es que claro, el tema es que das la mano y se coge el brazo, ¿no? No es, ahora ponte a hablar como si fuera esto aquí, ¿no? Entonces, mantienes el nivel formal, pero con palabras que tú conoces, eso es fundamental. Guille tiene pregunta. Hombre, Guille, si no tenías tu pregunta, macho, yo me voy triste de aquí, tío. ¿Qué momento difícil o fracaso? ¡Ay! Es verdad, es que se me ha olvidado. ¿Qué momento difícil o fracaso? Venga, así todos ponéis la misma respuesta. He puesto ahí que fui campeón de España de debate, ¿no? Vale, gané la Liga Española de Debate Universitario este año, pero para eso tuve que perder primero, el primer año que me clasifiqué a la Liga, tuve que perder 4 finales consecutivas. Y te diré una cosa, de mi equipo que somos 4, 3, los otros 3, estuvieron a punto de decir, yo no voy más, porque no me merece la pena. Y tuve ahí la suerte de decirle, venga, vamos a uno más. Y ese uno lo ganamos, menos mal. Y ahí nos conseguimos clasificar. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que superar? El aprender a perder. ¿Sabes? Cuando estás ahí tan loco ahí en lo competitivo, de que todo lo des en ganar o perder, en tal, en cual. Yo sé que esto queda muy típico, ¿no? Que lo importante no es ganar o perder, sino aprender. Yo sé que esto queda demasiado de galletitas chinas, ¿vale? Pero es que es verdad. O sea, es que es verdad. Y yo hablo de debate, que es lo que yo digo. Yo siempre le digo lo mismo a la gente, sobre todo en debate, ¿no? Pero también en la empresa y todo esto, ¿eh? Se pierde muchas más veces de las que se gana. Muchas más veces. Tú piensas que un torneo de debate solo gana un equipo. Hay gente que no ha ganado nunca. Nunca nada. Y aún así siguen yendo. Entonces, yo tuve que aprender a perder mucho. Y luego ya empecé a ganar mucho, claro. ¿Alguna que te quede más, Guille? ¿Qué te queda más? Ya las tienes todas. Si no tienes mi correo ahí, me lo puedes... ¿Qué diferencia hay entre hablar bien y comunicar con impacto? Es que esta es complicada, ¿eh? Me va a pillar. Es que esta es complicada. Claro, es que hablar bien... Claro, comunicar con impacto. Comunicar con impacto implica que lo haces con suficiente intensidad como para que la otra persona, ¿vale?, quede persuadida. O sea, hay un componente de persuasión, de convencer. A la otra persona la has convencido. Una persona, o sea, hablar bien no quiere decir convencer a la otra persona de que te vote, pero comunicar con impacto implica que yo te voto en las siguientes elecciones. Eso es comunicar con impacto, es decir, consigo persuadir. Hay algunos que... Más que hablar bien, sí. Se espera de eso. Se espera de su función, ¿no? Yo es que tampoco puedo hablar muy mal de ellos, es que están grabando. No, es broma, a ver, hay políticos que hablan bien, políticos que no hablan bien pero comunican con impacto, ¿eh? Y hay políticos que ni comunican con impacto ni hablan bien. No entro en el porcentaje de cada cual. ¿Estás afiliado a algún partido? Yo estoy afiliado a un partido, sí, estoy afiliado. Estoy afiliado a un partido. Una última pregunta. ¿Hay tiempo para una...? Vamos, que lo puedes buscar en Google y ya sale, que tampoco está grave. Es que te estoy y tengo un común contigo alguno. Camilo. Te quería preguntar si, porque nosotros, la mayoría, no somos muy buenos. Yo, por ejemplo, soy malísimo cuando tengo que exponer algo grueso. Te quería preguntar si nos puedes recomendar alguna técnica o algo para tranquilizarnos antes. Aparte todo lo que le he dicho a la profe de la estructura de la preparación, hay cosas sencillas, digamos, como, a ver, no te van a hacer un grandísimo orador, ¿vale? Pero para tranquilizarte, siempre bebe agua antes. El agua siempre tiene que estar fría, buches cortos, no te traigas la botella entera porque si no vas a querer ir al baño, ¿vale? Pero buches cortos, agua fría. Sí hay ejercicios de respiración que puedes buscar, ¿vale? No entiendes, pero busca ejercicios de respiración para tranquilizarte. Y luego está científicamente demostrado, yo no lo hago, científicamente demostrado que hacer posturas de poder, posturas dominantes antes de salir a hablar, ayuda. Es decir, tú te puedes ir al baño ahí que no te vea nadie o lo que sea, y tú hacer posturas de poder así, posturas de poder así, o poner la mano en la mesa, y todo eso en teoría te reduce el estrés. Yo me quedaría más con la parte de prepararme la estructura y demás y tal. Pero bueno, que si quieres hacer la postura de poder, también la puedes hacer, Muy bien, pues muchas gracias, Alberto, de verdad. A vosotros.